Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos un ejercicio del teorema de Stokes y dice lo siguiente: use el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea f.dr sobre la trayectoria c orientada positivamente. El campo de fuerzas F viene dado por x más y cuadrado para la primera componente, ¿sí? Y más z cuadrado para la segunda componente y z más x cuadrado para la tercera componente. Y nos dicen que la trayectoria C es el triángulo con vértices 1, 0, 0, 0,10 y 0,01. ¿Estamos de acuerdo? Y el teorema de Stokes dice que la integral de línea sobre el campo F se puede calcular como el rotacional de F producto punto el diferencial de la superficie encerrada por la trayectoria C. Eso es lo que dice el teorema de Stokes. El teorema de Stokes relaciona una superficie cualquiera con su curva frontera. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orientar positivamente la curva frontera. Entonces, imaginemos que tengo un campo de vectores F. Tengo un campo de vectores F, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, el efecto de F sobre el borde de la superficie que estoy dibujando en azul, y cuya orientación es positiva, el efecto de F sobre esa trayectoria azul cerrada se puede calcular subdividiendo la superficie que tiene como frontera a la trayectoria azul. Voy a subdividir la superficie en un montón de parchecitos y en cada parchecito ahora va a estar actuando no F, sino que el rotacional de F. ¿Estamos de acuerdo? En cada parchecito, como el que estoy ahorita churando en verde, va a estar actuando el rotacional de F. Y entonces resulta que la interacción del rotacional de F sobre ese parchecito en toda la superficie, esa interacción es igual al efecto del campo de vectores original sobre la frontera. La voy a dibujar ahora de rojo, la frontera roja. ¿Estamos de acuerdo? Orientación positiva. Ahora, démonos cuenta que hay muchas superficies que tienen la misma frontera. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener esta frontera C. Y una superficie posible es la que voy a dibujar ahora en negro. Esa es una superficie. ¿Estamos de acuerdo? La superficie S1. Ahora, no solo esa superficie tiene la misma frontera C. Podríamos tener esta superficie. Podríamos tener esta superficie. Antes era un gorro, ahora tenemos una gelatina. ¿Estamos de acuerdo? Y el efecto, el cálculo va a ser el mismo porque no ha cambiado la trayectoria cerrada final de ambas superficies. Sigue siendo la misma. Entonces, yo puedo tener muchas superficies, ¿ya?
Y el resultado va a ser el mismo porque siempre tengo la misma trayectoria. ¿Estamos de acuerdo? Podría tener una tercera superficie, digamos así, ¿eh? Y como no ha cambiado la trayectoria, los resultados van a ser los mismos. Como no ha cambiado la frontera final, ¿verdad? Los resultados van a ser los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la superficie más simple? Pues la región encerrada por C, ¿verdad? La región encerrada por C. Esa es la superficie más simple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver este ejercicio? O sea, me están pidiendo a mí calcular la integral de línea cerrada, pero usando Stokes, ¿verdad? Y entonces, primero vamos a obtener el rotacional de F, ¿verdad? Entonces, el rotacional de F se calcula de la manera que estoy subrayando en rosa. Eso nos lleva a menos 2z, menos 2x, menos 2y. Tú puedes pausar el video para cerciorarte, asegurarte de que el resultado es el adecuado. ¿Estamos de acuerdo? El segundo paso después de haber obtenido el rotacional es obtener el diferencial de área asociado y la ecuación del plano. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente insisto, la superficie más simple para la integral de línea que va de 1, 0, 0 a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 y de 0, 0, 1 a 1, 0, 0, orientación positiva, la superficie más simple, pues es este triángulo que estoy ayudando, ¿va? Ese triángulo que estoy ayudando, ¿va? Que vendría siendo una porción de un plano, ¿verdad? Entonces yo necesito obtener los vectores de área asociados a cada pedacito de parche o superficie de ese triangulito. Necesito obtener los vectores de área asociados a cada parchecito del triángulo que estoy ahorita ayudando en rojo. Necesito obtener el diferencial de área y también voy a necesitar la ecuación del plano. Bueno, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Tú tienes que estar en la capacidad de comprender la geometría de los planos. ¿Sí? Tú tienes que estar en la capacidad de entender la geometría de los planos. Bueno, suponiendo que estás en la capacidad de trabajar con planos, entonces esta recta que estoy señalando en negro o que estoy subrayando en negro, esa recta tiene por ecuación esto. ¿Estamos de acuerdo? Z es igual a menos x más 1. ¿Sí? Y la otra recta tiene por ecuación esto. Z es igual a menos y más 1. ¿Estamos de acuerdo? Con esas dos rectas y sabiendo que el diferencial de z de la primera recta es menos dx y el diferencial de z de la segunda recta es menos 2y, perdón, el diferencial de z es igual a menos diferencial de y en la segunda ecuación, ¿sí? Entonces, sabiendo esas cosas y fijándonos en la geometría que yo voy a encerrar ahorita en amarillo, ¿sí? Y que corresponde a este primer vector y a este segundo vector, el vector primero y el segundo vector, lo que me van a generar es un parchecito. ¿Estamos de acuerdo?
Y lo que está encerrado en amarillo me genera un parchecito. ¿Estamos de acuerdo? El primer vector está en celeste, en verde fluorescente, perdón. El primer vector está en verde fluorescente. Y el segundo vector está en celeste fluorescente. Y el producto punto de ambos vectores me va a generar esta área. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el producto punto de ambos me va a generar el área del parche que me interesa. Bueno, entonces resulta que el primer vector, usando la geometría que estoy subrayando en verde, el primer vector tiene por coordenadas diferencial de x como primera componente, 0 en diferencial de y menos diferencial de x en la tercera componente. El segundo vector, que estoy ahorita subrayando en verde, ¿sí?, tiene por coordenadas el diferencial de x es 0, el diferencial de y es diferencial de y el diferencial de z es menos diferencial de y. Al hacer el producto punto de ambos vectores, llegamos a que el diferencial de área de cada parche del triángulo es igual a I más J más K, diferencial de Y, diferencial de X. Esto es muy importante. Bueno, y también de las ecuaciones generatrices del plano, es decir, esta y esta, de las ecuaciones generatrices del plano, obtenemos la ecuación del plano. Aquí hay un pequeño procedimiento, una pequeña ayuda para llegar a lo que estoy encerrando en verde, que es la ecuación del plano. Teniendo el diferencial de área para cada parche y teniendo ya el rotacional, pues ahora viene la aplicación del teorema de Stokes, ¿verdad? La integral de línea cerrada se puede calcular con lo que estamos subrayando en verde. Entonces vamos a tener, ya tenemos el rotacional, ¿sí? Ya tenemos el rotacional de F, ya tenemos el diferencial de área asociado a cada parche del triángulo que me interesa. Entonces llegamos, después de realizar el ejercicio punto, el producto punto, llegamos a lo que estoy subrayando en verde, ¿sí? Y luego, debido a la ecuación del plano, podemos sustituir la componente z por lo que estoy subrayando en verde, y entonces llegamos a que el rotacional de f punto ds, ¿sí?, a la larga es igual a la integración que estoy encerrando en rojo, ¿sí? Puesto que necesito integrar en y y necesito integrar en x, pues requiere una y de inicio, una y final, una x de inicio y una x final. El rotacional sobre toda la superficie original, insisto, se ha reducido a lo que estoy encerrando en rojo rosa. ¿Estamos de acuerdo? A todos eso se ha reducido el rotacional. Bueno, y entonces ¿dónde empieza mi y de inicio? ¿Dónde termina mi y final? ¿Dónde empieza mi x de inicio? ¿Dónde termina mi x final? Entonces, eso básicamente equivale. Mi y de inicio empieza acá. Mi y final es esta. Mi x de inicio empieza acá. Y mi y final empieza acá. Y mi y final termina acá.
sea que prácticamente esta integral, esta doble integral en los términos de y de x, prácticamente corresponde a toda esta área que estoy asurando en rojo. Y esa área es fácil de calcular, es un medio de la base por la altura. O si tú quieres, haces las integrales, pero más claro no puede estar. ¿Sí? El efecto final del rotacional sobre el triángulo a la larga equivale a 1 de y de x. Y 1 de y de x es lo que asuré en rojo. Es el área de lo asurado en rojo. ¿Sí? Y esa área es un medio de la base, que es 1, por la altura que es 1. Entonces el resultado final es menos 1. ¿Sí? La integral de línea cerrada es igual a menos 1, usando el teorema de Stokes. Queda como ejercicio de práctica lo siguiente. Verifique que se cumple el teorema de Stokes en el caso en que el campo de fuerzas es igual a y en la primera componente, z en la segunda componente, x en la tercera componente, y la superficie es la mitad de una esfera de radio 1, donde los valores de y son no negativos, y la superficie está orientada en la dirección del eje y positivo. Como dice verifique, no he puesto respuesta. Eso significa que ustedes van a hacer un cálculo del rotacional. Eso les va a dar un resultado. Van a hacer el cálculo del rotacional en la semiesfera. Y luego van a calcular ustedes la integral de línea de la frontera, que en este caso la frontera sería lo que estoy dibujando en azul, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Como chivo y como sugerencia, esta superficie S a la larga se puede reducir a esta superficie, a lo que estoy reduciendo en celeste. Recuerden que las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.